fue reconocido como uno de los teólogos prácticos más influyentes del siglo XX. Tras casi 70 años de escritura y ministerio, llamó a la Iglesia a tomarse en serio la santidad y el arrepentimiento al caminar en el Espíritu y luchar contra el pecado. Se veía a sí mismo como una voz que llamaba a la gente a regresar a los viejos caminos de la verdad y la sabiduría. En ese propósito fue una figura clave para rescatar el legado de los puritanos. Bienvenidos a este resumen de la vida y del pensamiento de J.I. Packer. J.I. Packer nació el 2 de julio de 1926 en Gloucester, Inglaterra. Su padre era empleado en una compañía de trenes. Packer fue el primogénito, 3 años mayor que su única hermana. Su familia de clase media hacía parte de la Iglesia de Inglaterra, pero nunca llegaron a ser algo más que cristianos nominales. Una de las experiencias más fuertes de la infancia de Packer fue a los 7 años, cuando fue arrollado por un vehículo que transportaba pan, mientras huía de un compañero que le hacía bullying. Debido a este accidente, Packer llevó una cicatriz en su cabeza toda su vida. Por causa del accidente, Packer tuvo que renunciar a su sueño de ser un jugador de cricket. Sus padres también le restringieron sus salidas a la calle a jugar con otros niños, lo que lo obligó a dedicarse casi exclusivamente a actividades académicas. Pronto Packer se empezó a destacar como estudiante y a los 18 años pudo ingresar a la Universidad de Oxford. Pero solo 2 semanas antes de ingresar a la universidad en 1942, Packer entregó su vida a Jesucristo cuando asistió a un evento evangelístico organizado por la InterVarsity, un ministerio dedicado a la predicación dentro de las universidades. Ingresó a Oxford para buscar un título en estudios clásicos. Estando en la universidad, tuvo la oportunidad de conocer a C.S. Lewis, con quien nunca tuvo una relación de amistad, pero quien influiría en su vida profundamente. Antes de dejar la universidad con un pregrado, una maestría y un doctorado, Packer ya estaba pensando en el ministerio. De hecho, su tesis doctoral sobre el famoso pastor puritano Richard Baxter fue presentada en 1952. Una vez graduado, Packer no quiso para sí mismo una carrera académica, ya que inmediatamente se convirtió en ministro y se dirigió a servir como pastor asociado en los suburbios de la ciudad de Birmingham. Siendo un joven que se iniciaba en el ministerio, Packer conoció a la joven Kate Mullett, con quien se casaría en 1954. Durante los siguientes 7 años, hasta 1961, Packer se convirtió en orador de Tyndale Hall, un colegio teológico de Bristol. Durante los años 60, Packer fue el director de Latimer House en Oxford, un centro de estudios y recursos dedicados al intercambio de ideas evangélicas dentro de la Iglesia de Inglaterra. Estando en este cargo, Packer empieza a destacarse como uno de los líderes evangélicos ingleses más importantes de su tiempo. En los años 70, asumió el papel de director de Tyndale Hall. Desde allí su voz y su influencia se extendieron aún más a través del mundo evangélico, especialmente en Europa y Norteamérica. En 1979, sorpresivamente Packer se trasladó a Canadá para servir en el Regent College en Vancouver. Aunque esta decisión fue sorpresiva e inesperada, con el tiempo amplió su influencia. Sirvió allí hasta 1996, cuando asumió el cargo de profesor de teología de la Junta de Gobernadores de la institución. J.I. Packer murió el 17 de julio de 2020. Pero, ¿por qué Packer es tan conocido e influyente en el mundo evangélico? Packer fue muy conocido gracias a sus escritos. Solamente su primer libro, titulado El fundamentalismo y la palabra de Dios, de 1958, vendió 20,000 copias durante su primer año y se ha estado imprimiendo constantemente desde entonces. El libro trata sobre la defensa de la autoridad de las Escrituras, algo que se convirtió en la pasión de Packer durante su vida. La famosa revista Time nombró a Packer como uno de los 15 evangélicos más influyentes del mundo en el año 2005. Y Christianity Today puso uno de sus libros en la lista de los 50 mejores libros que han formado a los evangélicos. El libro de Packer ocupó el 5º lugar. Es precisamente esa obra titulada El conocimiento del Dios Santo, que comenzó como una serie de artículos bimestrales para una revista teológica publicada en 1973, la obra que más amplió su reconocimiento a nivel internacional. Este libro ha vendido más de 1,5 millones de copias a nivel mundial.
A través de sus conferencias, Packer, que siempre se consideró a sí mismo como un evangélico de tradición anglicana, de iglesia baja y calvinista, también ayudó a difundir ideas que rescataban el legado puritano hacia una nueva generación de pastores y ministros de la iglesia. Aunque siempre fue anglicano, él nunca puso a su denominación por delante. Su propósito siempre fue que el evangelio avanzara. Uno de los aspectos fundamentales y centrales de la teología de J. Packer es su defensa de la inerrancia bíblica. En febrero de 1977 se reunió con R.C. Sproul y otros teólogos evangélicos para una conferencia sobre la autoridad de las Escrituras en Mount Hermon, California. Más tarde, ese mismo año, los teólogos formaron el Consejo Internacional de Inerrancia Bíblica, que produjo la Declaración de Chicago de Inerrancia Bíblica un año después, con Sproul como autor principal. Packer también sirvió durante años como asesor teológico de Christianity Today, donde publicó una gran cantidad de artículos en los que plasmó su pensamiento sobre teología, crítica cultural, historia y vida cristiana. Igualmente, Packer fue un promotor del diálogo y la unidad entre los cristianos, pero circunscrito únicamente a aquellos adheridos a los principios ortodoxos estrictos de la fe evangélica, como la doctrina de la justificación por la fe, como base para cualquier diálogo. De la misma manera, refutó el universalismo y combatió el error en cuanto a malas interpretaciones de las Escrituras. Packer siempre fue considerado como una persona tranquila y amable, especialmente por aquellos que compartieron con él de cerca. Sus posiciones conservadoras fueron tan firmes que fue expulsado de la iglesia anglicana al oponerse a la postura oficial de la denominación de caminar hacia una aprobación del matrimonio homosexual. Hasta su muerte, Packer perteneció a una denominación anglicana de corte conservador. Una de las grandes pasiones de Packer durante su vida fue defender la visión de que la palabra de Dios corresponde fielmente a las palabras de Dios. Fue un defensor apasionado de la autoridad bíblica, publicó libros sobre la confiabilidad de la Biblia y fue el editor general de la English Standard Version, trabajo que consideró el más importante de toda su vida. A pesar de su profunda formación académica, una de las pasiones de Packer era llevar la verdad de Dios a las personas del común con un corazón pastoral. Fruto de esto, su carácter piadoso y ejemplar entre aquellos que lo conocieron. El conocimiento de Dios no solo afectó su mente, sino también su corazón y sus acciones. Él siempre fue enfático en que todos los creyentes pensaran y actuaran correctamente en todas las esferas de su vida. A través de su obra logró crear un material siempre reflexivo, lógicamente organizado, claramente plasmado y profundamente concebido. Alguien le preguntó un tiempo antes de su muerte cuáles podrían ser sus últimas palabras a la iglesia. Él respondió: creo que puedo reducirlo en pocas palabras. Glorificar a Cristo en todos los sentidos. Si tenemos que quedarnos con algo de este corto video, recordemos eso: la gloria de Dios como nuestro propósito más deseable. ¿Y tú qué piensas? ¿Has leído alguno de los libros de J. Packer? Si conocías la obra de Packer, ¿cómo te ha influenciado? ¿De qué formas debemos rescatar la autoridad y la profundidad de las Escrituras en este tiempo? ¿Estás comprometido con servir al Señor fielmente incluso en medio de una cultura que quiere diluir la verdad bíblica?
Muy buenos días, queridos hermanos, hermanas, amigos y amigas que se reúnen hoy al amparo de nuestro Dios por este medio que Él planeó desde la eternidad para que tengamos consuelo, enseñanza y cuidado a pesar de la pandemia que nos obliga a estar separados. Saludamos a todos quienes se congregan virtualmente con nosotros, no solo en Santiago, sino también en regiones y en el extranjero. Cristo Rey es una comunidad que, por la gracia de Dios, busca permanecer en Cristo para anunciar el Evangelio y así bendecir a la ciudad. Nos reunimos hoy día para alabar a nuestro Señor Todopoderoso y confesarle nuestros pecados, esas transgresiones de cada día que hacemos, transgresiones de los mandatos que Él nos dejó para nuestro bien. También nos reunimos como niños a escuchar las enseñanzas de nuestro Padre Celestial, sus palabras de vida eterna, y también a adorarle por su grandeza y misericordia. Nos sentimos templos del Espíritu Santo y nos gozamos como hermanos distintos, somos todos distintos, pero hijos de un Padre amante. Bien, tengo gozo y gratitud en mi corazón. Bueno, ustedes ya estarán enterados, pero Él me ha sanado de los fuertes dolores que hasta hace 3 días me invalidaban. Él escuchó vuestras oraciones y sin mediar una acción, tratamiento o cirugía, restauró el equilibrio de mis vértebras que están desplazadas. ¡Aleluya! Estoy feliz. Gracias, Señor. Gracias también, hermanos queridos, por sus oraciones y su cariño. La oración de fe sanó al enfermo, ¿cierto? Como dice la carta de Santiago, Santiago 5. Bueno, les cuento que quería hoy poner un fondo de las preciosas montañas que nos rodean. Un fondo, ustedes saben esto, para hacer la grabación. De las preciosas montañas que nos rodean. Pero no me resultó. El tema técnico es difícil, la máquina no se la puede, en fin. Quería cantar que alzaré los ojos a los montes, ¿ok? Porque nuestro socorro vino y vendrá de Jehová, como dice el Salmo 121. Asimismo, el Señor se ha glorificado en sanidades en nuestra comunidad, sanidades y prodigios de generosidad entre nosotros. Recordemos los casos de Hugo y Camila del COVID, de Silvia de su neumonitis, Alfonso, que lo acaban de operar, a Rodi, que tenía una tremenda depresión por soledad. También damos gracias y oramos por los nuevos bebés que llegarán a nuestra congregación en noviembre. Así, tantas otras inmerecidas bendiciones de nuestro Señor. Por eso, reafirmada nuestra fe es que vamos a continuar orando por la sanidad y recuperación de quienes están enfermos. Por ejemplo, Patricio, hoy día papá de Talía, que está en el hospital, por Lucila, por mamá de Gloria, por la fortaleza también para Camila, para Diego, para nuestros pastores, para Juan Carlos y Simón. ¿Cómo no hemos de alabar a nuestro Señor? ¿Cómo no hemos de alabar a nuestro Padre Celestial? El Salmo 84, del 1 al 5, nos dice: cuán hermosas son tus moradas, Señor Todopoderoso. Anhelo con el alma los atrios del Señor. Casi agonizo por estar en ellos. Con el corazón, con todo el cuerpo, canto alegre al Dios de la vida. Señor Todopoderoso, Rey mío, Dios mío, aún el gorrión halla casa cerca de tus altares. También la golondrina alce allí su nido para poner sus polluelos. Dichoso el que habita en el templo, pues siempre te está alabando. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer tus sendas. Wow. Así como el salmista lo plantea, a medida que conocemos a nuestro Dios, nuestro anhelo más profundo viene a ser el habitar en su presencia.
Y aunque sabemos que vivimos cara a cara con Dios, que no podemos huir de su presencia, que Él está en todo lugar y su ojo lo recorre todo, aún así anhelamos más de Él. Anhelamos que su presencia nos sea manifiesta en plenitud. Vemos esto de manera similar al anhelo que tenía Moisés cuando está frente a Dios y le dice: te ruego que me muestres tu gloria. Y también, si tu presencia no va con nosotros, entonces no nos saques de aquí, decía Moisés. Cuán hermosas son tus moradas, Señor Todopoderoso. Anhelo con el alma los atrios del Señor. Casi agonizo por estar en ellos. ¡Qué declaración! Queridos hermanos, tomemos un momento para dirigirnos a nuestro Dios en oración, pidiendo que su presencia sea manifiesta entre nosotros. Ahora, en este tiempo que estamos reunidos. Señor, Padre Celestial, llenos de gratitud, clamamos hoy por tu presencia en nuestros hogares. Estamos reunidos en tu nombre y queremos que tu Espíritu Santo, Señor, abra nuestros oídos, limpie nuestras mentes, transforme nuestros corazones, para que nuestra adoración pueda ser en espíritu y en verdad, para que nuestro arrepentimiento sea genuino y nos lleve humillados a los pies de la cruz, que tu palabra se anide en nuestros corazones para discernimiento, tanto de nuestros actos, como sea guía también de nuestros pasos. Así, Señor, podemos iniciar esta semana gozosos, seguros de que tú, oh Señor, estás en control y tus pensamientos son de bien. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias y te pedimos esto en el nombre y por los méritos de Jesús, tu Hijo amado y Señor nuestro. Amén y amén. El salmista dice en el versículo 3, Señor Todopoderoso, Rey mío, aún el gorrión halla casa cerca de tus altares y también la golondrina hacia ahí su nido. Fíjense que él dice, aún las aves. Y recordamos con esto las mismas palabras que Jesús le dice a sus discípulos. ¿No valen ustedes más que esas aves? Entonces, el salmista, aún sin haber escuchado estas palabras de Jesús, conociendo el carácter bondadoso y misericordioso de Dios, continúa diciendo en el versículo 4, dichoso el que habita en su templo, pues siempre te está alabando. Bueno, somos dichosos de poder habitar y venir confiadamente ante el trono de Dios. Somos dichosos en tener el privilegio de ser llamados sus hijos. Somos dichosos de poder saber que todo cuanto necesitamos viene de Él. Por lo tanto, queridos hermanos, habiendo recibido tanta misericordia de habitar como hijos delante de Él, queremos alabarle juntos esta mañana. Hermanos, los invitamos a exaltar a nuestro Dios santo, que es fuente de nuestra paz. Jesucristo, fuente de paz, en horas negras de tempestad, halla las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Cantemos al Redentor, que por
nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, Cristo nos llena de su vigor y da aliento al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma se ve desfallece, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija
Ahora meditemos sobre nuestros caminos. El Salmo 84, en el versículo 11, nos dice: el Señor es sol y escudo. Dios nos concede honor y gloria. El Señor brinda generosamente su bondad a los que se conducen sin tacha. Bien, este es el salmo que estamos leyendo al comienzo. El salmista dice estas palabras. Y ante ellas, inmediatamente surge la pregunta: ¿quién de nosotros entonces recibirá esta bondad? ¿Acaso hay alguno en medio nuestro que tenga una vida intachable? Y antes de responder esto, quisiera invitarlos a que examinemos nuestro caminar. ¿Cómo nos hemos dirigido hasta hoy? Si nos presentáramos ante Dios a rendir cuentas en este momento, ¿cuáles son las cosas de las cuales tendríamos que arrepentirnos? Tomemos un tiempo para orar y para pedir que el Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para comprender la perfecta ley de Dios y a la vez cuán engañoso y perverso es nuestro corazón. Así entonces, pidamos al Espíritu Santo que escudriñe nuestro corazón y, conscientes de nuestra rebelión, presentémonos durante nuestro Padre en esta mañana y confesemos nuestras faltas y pecados. Reflexionemos, confesemos y oremos en silencio por un momento. El Señor, nos dice el Salmo entonces, es sol y escudo. Dios nos concede honor y gloria. Bien, eso lo vemos, el Señor es sol, lo vemos en Juan capítulo 3, ya que ahí dice que la luz vino al mundo, esta luz vino al mundo, pero los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz, pues las obras de ellos eran malas y no querían acercarse a la luz para que sus obras no fueran reprendidas. Por tanto, a toda costa han buscado esconderse de este sol que alumbra todas las cosas y deja al descubierto hasta lo más profundo del corazón de todos los hombres y lo más profundo de mi corazón también. Pero el Señor, vemos que no solamente es este sol que expone todas las cosas, sino también es el escudo. Como dicen los salmos y proverbios, Él es el escudo a los que en Él se refugian. Él es este escudo a los que esperan en Él. Entonces, habiendo sido expuestos a la luz del sol de justicia, podemos ahora correr a refugiarnos al escudo de Cristo. En Jesús mismo, quien no habiendo cometido pecado alguno, sufrió la condenación por nosotros. Entonces, en Él podemos, al refugiarnos en Él, podemos estar en paz con Dios y recibir sus bondades, siendo justificados por medio de la fe. Recibamos entonces y agradezcamos con humildad el perdón de nuestros pecados en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, la integridad y la obediencia perfecta y la justicia de Cristo que fueron puestas a favor de los que creen en Él, a favor nuestro, para poder recibir también así el favor de Dios. Somos dichosos al poder confiar en Él, pues aún viendo la luz de este sol, cuán grande condenación tenemos. Entonces, pero también en este mismo Señor, no solamente nos ha alumbrado la vida y la ha expuesto, sino que también nos ha sido un escudo y un refugio para el día del juicio. Él mismo nos ha de defender, es nuestro abogado, a causa de lo que Él hizo por los que en Él creen. Por eso, queridos hermanos y hermanas, podemos estar gozosos. Dichosos son los que esperan en Él.
Pues bien, porque Él es el refugio. Entonces, teniendo tan grande Salvador, queremos entonces invitarlos a que alabemos juntos su nombre por lo que Él ha hecho y por quién es Él. Alabemos juntos a nuestro Dios. Al único que es digno de recibir honra y gloria, fuerza y poder, al Dios y Padre eternal, invisible pero real, a Él le ministramos, Lord. Te coronamos, Señor y Rey Jesús, te coronamos, Señor y Rey Jesús, te adoramos, nos rendimos a tus pies, consagramos todo nuestro ser a ti, el único que es digno de recibir honra y gloria, fuerza y poder, al Dios y Padre eternal, invisible pero real, a Él hoy ministramos, Lord. Te coronamos, Señor y Rey Jesús, te coronamos, Señor y Rey Jesús, te adoramos, nos rendimos a tus pies, consagramos todo nuestro ser a ti, consagramos todo nuestro ser a ti, consagramos todo nuestro ser a ti. Este es un tiempo para adorar a Dios con nuestros diezmos y ofrendas. Y ahora, mientras preparamos nuestras transferencias de lo que hemos apartado, recordemos de qué se trata este privilegio tan especial de participar de esta forma en la obra del Señor en la tierra. Levítico, en 27:30 nos dice: el diezmo de todo producto del campo, ya sea grano de los sembrados o fruto de los árboles, pertenece al Señor, pues le está consagrado. Nótese que está consagrado, está apartado para Él, no porque nosotros lo decidamos. Así lo determinó Dios. ¿Para qué el Señor nos pide esto? Bueno, primero, para recordarnos que Él es el dueño de todo, y como dueño puede hacerlo. Pero el destino que Él establece para esto, que le ha sido consagrado, pertenece en forma especial al ministerio de la palabra, y es el servicio de la iglesia. Esto es inequívoco, es inequívoco. Fíjense que Números 18:21 dice lo siguiente: a los levitas les doy como herencia en pago por su servicio en la tienda de reunión todos los diezmos de Israel.
¿Qué es esto hoy día? ¿Quién hace hoy la labor de los levitas? Bien, naturalmente, nuestros pastores, los aprendices, los ministerios de la iglesia, incluyendo diaconía y adoración. Lo maravilloso es que podemos cumplir con esta obligación de gratitud con toda confianza, porque Dios nos proveerá lo necesario. No todo lo que se nos ocurra desear, pero sí lo necesario, porque Él lo sabe. Segunda Corintios 9 nos dice, digamos, Pablo nos recuerda que el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno, dice, debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Como está escrito, y ahí cita el Salmo 112, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. Bueno, es verdad que a veces es difícil decidir cuánto entregar para el ministerio del reino, pero piensen lo siguiente, la base, el 10%, ¿qué? Es la propina que dejamos a quien nos sirve en una mesa. ¿Cuánto más es lo que el Señor nos bendice en todos los aspectos de la vida? Hay otras situaciones, ¿y qué si no tengo dinero? Bueno, no te aflijas. ¿No has oído que esto de que el tiempo es oro? Pues bien, usa tu tiempo para orar con fe por tus hermanos, por las almas perdidas, y también ofrécete para cuidar a los necesitados e indigentes. Estos son frutos invaluables, extraordinarios, que los podemos dar con alegría. Tengamos entonces una perspectiva correcta de nuestros diezmos y ofrendas y confiemos en el Señor con fe. Hagámoslo con gratitud. Padre, te damos gracias por esta tu provisión, Señor. Te damos gracias por lo que tú permites que cada uno de nosotros devuelva de todas tus bendiciones para el ministerio de la iglesia, para tu reino, para su crecimiento. Señor, te damos gracias también porque nos permite servir a quienes necesitan. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu nos guíe para poder dar buen destino de acuerdo a tu voluntad a estos recursos que tú pones en nuestras manos. Y también, Señor, te pedimos que tú proveas las necesidades de cada uno. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Esperamos que hayan amanecido muy bien al lado de cada uno de sus seres queridos, de sus familias, hijos, de sus esposos, esposas, ¿cierto? Y también a ti que si estás ahí
solito en tu recámara y estás sintonizándonos a esta hora, queremos mandarles un caluroso abrazo a cada uno de ustedes y qué mejor hacerlo esta mañana agradecidos por las bondades de nuestro Señor. Quiero invitarles esta mañana entonces a que podamos meditar como cada domingo lo hacemos y es parte de nuestra liturgia, estar atentos a escuchar la palabra de nuestro Dios. Así que quiero invitarles y también al mismo tiempo anunciarles que ya solamente nos quedan 2 domingos en los cuales estaremos ya concluyendo esta serie de hechos donde hemos estado a lo largo de varios meses ya meditando, estudiando y agradecemos a Dios por habernos permitido, ¿cierto?, compartir la palabra de Dios a lo largo del libro de Hechos. Hemos aprendido tantas cosas. Esta serie que hemos titulado como La Iglesia Dinámica en Cristo, buscamos entonces esta voluntad de Dios, buscamos nuestra identidad como iglesia. ¿Y qué mejor hacerlo entonces meditando en el capítulo 21, versículos del 7 al 14? Vayamos entonces al capítulo 21 de Hechos, versículos del 7 al 14, y dice así. Nosotros continuamos nuestro viaje en barco desde Tiro y arribamos a Tolemaida, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea y nos hospedamos en casa de Felipe el Evangelista, que era uno de los 7. Este tenía 4 hijas solteras que profetizaban. Llevábamos allí varios días cuando bajó de Judea un profeta llamado Agabo, y este vino a vernos y tomando el cinturón de Pablo se ató con él de pies y manos y dijo: así dice el Espíritu Santo. De esta manera atarán los judíos de Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, nosotros y los de aquel lugar le rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. ¿Por qué lloran? Me parten el alma, respondió Pablo. Por el nombre del Señor Jesús estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén. Como no se dejaba convencer, desistimos exclamando que se haga la voluntad del Señor. Tomemos un momento para pedir la dirección del Señor. Padre, esta mañana te agradecemos primeramente por darnos el privilegio de ser llamados hijos tuyos. Te pedimos, oh Señor, que esta mañana sea tu Santo Espíritu, oh Señor, obrando en nuestros corazones, trayendo paz y tranquilidad a nuestras mentes, almas, oh Señor. Hay tantas cosas por las que queremos pedirte, Señor, pero solamente queremos pedirte que en tu soberanía y tu poder nos hagas saber, oh Señor, con una plena convicción de que tú estás al cuidado y a cargo de todos y de cada uno de tus hijos. Señor, rogamos por nuestras familias y amigos en la fe que están pasando por problemas de salud. Nos acordamos, Señor, de nuestras queridas mamitas, madre de nuestra hermana Gloria Norero. Señor, aumenta y sigue fortaleciendo su vida, la vida de la madre, Señor, de Gloria. Así también por la mamá de Inés Peña, oh Señor, quien está allá en Punta Arenas. Te pedimos, oh Señor, que tú estés sosteniendo la vida y protegiendo la vida de Eulalia, Señor. Padre, te rogamos así también por nuestro hermano Patricio, quien durante estos días ha estado, Señor, en cuidados intensivos a causa del accidente laboral que tuvo. Padre, te pedimos que sea tu Santo Espíritu haciéndoles saber que tú estás al cuidado de él y de su familia. Bendice, Señor, así también a cada uno de aquellos que poco a poco van recibiendo la sanidad y la recuperación que solamente tú puedes otorgarles.
Te damos gracias, oh Señor, porque sabemos que en todas estas cosas somos más que vencedores en Cristo Jesús. Que todas estas cosas jamás nos van a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora, oh Padre, te rogamos que sea tu Santo Espíritu también dirigiendo nuestras miradas y atenciones solamente a ti y a tu palabra. Rogamos que tú nos hables, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para ponernos sobre el contexto de este pasaje, debemos recordar que Pablo se encuentra rumbo a Jerusalén. Eso fue lo que leímos el domingo pasado en Hechos capítulo 20. Entonces acá lo vemos haciendo una escala en Tiro, por lo que los 7 días que duraría la descarga de aquel barco que lo transportaba hacia su destino final, se convertiría entonces en algo valioso, ya que les permitiría a ellos buscar y encontrarse con algunos de los discípulos. Y así también entonces animarse y robustecerse mutuamente en la fe y en la esperanza de aquel que han creído. Eso es lo que vemos y que lo que nos dice el versículo 4. Nos dice que allí encontramos a los discípulos y nos quedamos con ellos 7 días. Ellos por medio del Espíritu entonces exhortaron a Pablo a que no subiera a Jerusalén. Es posible que ninguno de aquellos que acompañaba a Pablo conociera Tiro, de modo que esta fue una experiencia totalmente nueva para ellos. Pero la iglesia nos muestra aquí el fervor propio de una congregación viva que hace discípulos. Una iglesia que siguió los pasos de aquellos que en su momento estuvieron callados. En su momento estuvieron callados y no compartieron del mensaje de esperanza, pero hoy día los vemos entonces haciendo discípulos y estos son los frutos que aquí vemos. ¿Recuerdas lo que vimos allá en Hechos capítulo 11, verso 19? Dice que los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Lo que observamos entonces de este pasaje es que estos discípulos están informados de las amenazas de los judíos y le están rogando entonces a Pablo, por medio del Espíritu, que no vaya a Jerusalén. Sin embargo, Pablo está consciente de todas estas cosas, ya que el Espíritu Santo se lo había hecho saber con anticipación y con mucha claridad. Estas fueron las palabras expresadas por él en el capítulo 20, versículos 22 al 24. Pablo les dice, y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Estas personas están seguras de que el Espíritu Santo les ha indicado los peligros que Pablo corría y que corre hasta ese momento. Y desean entonces hacer todo lo humanamente posible para poner a salvo la vida del apóstol. Cabe mencionar aquí, queridos hermanos, y debemos dejar muy en claro que el viaje del apóstol Pablo no está en contra de la voluntad de Dios, sino bajo la dirección misma del Espíritu Santo, como ya él lo ha explicado en los versículos que acabamos de leer. Y es entonces en consecuencia a esta convicción que Pablo decide seguir adelante y al hacerlo, la iglesia entonces lo acompaña. Lo acompaña hasta fuera de la ciudad, arrodillándose entonces en la playa y orando a Dios. Esto es lo que nos dice Hechos capítulo 21, versículo 5. Mostrándonos aquí entonces una similitud de este versículo 5, o una escena parecida a la que leímos anteriormente en la despedida ocurrida en Mileto, en unos versos más atrás, allá en el capítulo 20, versículos 36 al 38. Esta imagen, si tú te das cuenta, es muy parecido a lo que pasó anteriormente en la despedida que Pablo tuvo con sus ancianos allá en Mileto. Y es así entonces como Pablo y los que lo acompañaban se dirigían entonces hacia el sur. Continúan el viaje hasta completarlo entonces en el puerto de Tolemaida, nos dice la Escritura.
Este lugar se encontraba a 35 kilómetros aproximadamente de Tiro. El Evangelio había llegado a esta importante fortaleza romana por medio de los esparcidos en el tiempo de Esteban. Por lo que Pablo entonces y sus compañeros tienen que esperar un día allí para embarcarse nuevamente hacia Cesarea. Y qué mejor, Pablo entonces mostrándonos como un ejemplo tan claro sobre el interés que había en él por invertir su tiempo en lo verdaderamente eterno, llevando entonces aquí así a cabo su llamado como apóstol o enviado por Dios, aprovechándolo para saludar y compartir con los hermanos. Vemos cómo Pablo encarna esta vida orgánica de la comunidad del Evangelio. Personas que están interesadas en otras personas, desean estar con otras personas. Yo creo que esta pandemia va a ocurrir, o Dios está haciendo algo en nuestros corazones. Eso espero, queridos hermanos. Y es el poder anhelar estar juntos, el poder invertir tiempo en aquellas personas, el poder saber cuán valioso es el pasar, aunque sea unos minutos, con aquellas personas. Quizás estábamos metidos muchas veces en tantas tareas, en tantas cosas en nuestro trabajo, que esto vino repentinamente e inesperadamente a nuestras vidas y nos vimos entonces enclaustrados, encerrados ahí en nuestras casas sin compartir con nuestros hermanos. Y hoy en día a gritos pedimos venir a nuestra congregación, vernos, abrazarnos, tomarnos un café, juntarnos, saber cómo está. Esto, queridos hermanos, es la vida orgánica de la iglesia y Pablo entonces está demostrándonos aquí en cada momento. Fíjate que las cosas que venían o los pensamientos que venían a mi mente es, Pablo hizo muchas pausas en su trabajo, en su viaje a Jerusalén. Si tú te das cuenta, él embarcaba en un puerto y desembarcaba en otro y estaba 7 días allí y estaba un día en otro lado. Y lo vemos aquí entonces teniendo varias pausas en su viaje a Jerusalén. Pero Pablo entonces está aquí invirtiendo su tiempo para saludar a los discípulos. ¿Qué haces tú en los tiempos que tienes libre? En aquellos momentos que tienes la oportunidad quizás de juntarte con un hermano o hermana, o quizás de invitarlo a un café, o de estar invirtiendo tu tiempo en aquella persona en la cual el Señor está poniendo en tu mente y en tu corazón. Esto es un claro ejemplo de la iglesia dinámica en Cristo Jesús. La importancia que tiene la visita entonces para Pablo allá en Cesarea, nosotros vamos a ver cómo Pablo entonces invierte su tiempo estando entonces en la casa de Felipe. Y me gustaría entonces que nos detengamos y tomemos algunos puntos en consideración. Fíjate que Pablo va entonces a la casa de Felipe. En Cesarea entonces el equipo misionero de Pablo recibe entonces una calurosa bienvenida en la casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7. ¿Te recuerdas allá en Hechos capítulo 6? Cuando hablábamos acerca de que fueron escogidos aquellos diáconos. Es entonces este Felipe el evangelista. La última vez que vimos a este hombre fue cuando tuvo el encuentro con el eunuco allá en Hechos capítulo 8, verso 40, y nos dice que tomó este rumbo. El versículo 40 del capítulo 8 dice que en cuanto a Felipe, apareció en Azoto y se fue predicando el evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. Ahí entonces llegó y se plantó, y plantó entonces su base de misión para hacer discípulos. La mayoría de los comentaristas coinciden que desde aquel tiempo, desde su encuentro con el eunuco hasta este momento, han pasado casi 20 años después del encuentro entonces con el eunuco. Y es durante entonces este tiempo donde se confirma su carácter de evangelista. Ya que hemos visto en el Nuevo Testamento, no es un título que únicamente habla de aquella persona que comparte del Evangelio a otros, sino que es más profundo que esto.
Es aquella persona que se convierte en un poderoso instrumento en las manos de Dios. ¿Para qué? Para discipular a los nuevos y formarles entonces el pensamiento, la mente, con amor por los que no conocen al Señor y enseñarles el modo de cómo alcanzar a otros. Mira qué maravilloso concepto de un evangelista. Un evangelista no es solamente aquel que esparce la semilla y que va como un caballito, ¿cierto? Loco, sin sentido, sin dirección, ¿cierto? Tirando la semilla y hablando del evangelio porque está desesperado por las almas. Fíjate que el concepto bíblico de evangelista es aquel que es primeramente puesto, ¿cierto? Un instrumento escogido en las manos del Señor para anunciar la buena noticia, pero invertir en los discípulos, invertir su tiempo, ¿cierto? Invertir todo el corazón, la energía, las fuerzas, el tiempo para enseñarles a aquellas personas y a moldear su mente y su corazón de tal manera que amen a los perdidos y puedan entonces así alcanzarlos. Hechos capítulo 8, verso 12 nos dice, pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. En Cesarea, queridos hermanos, la familia de Felipe creció en número, pero también creció en lo más importante, en el temor de Dios. El hogar de este piadoso hombre es un modelo de evangelismo. La casa de este hombre es un modelo que nos anima a nosotros a poder tener, para poder así entonces llevar el mensaje a todos aquellos que no lo conocen. Aquel lugar donde la palabra de Dios es proclamada para aquellos que no conocen al Señor, para hacer discípulos que hacen a otros discípulos, seguidores de Cristo. Es entonces allí en ese hogar donde Lucas recibe mucha de la información que necesita para escribir este libro, lo que es una clara defensa a lo que Pablo estaba a punto de experimentar en los siguientes capítulos de Hechos. Más aún, sabiendo que los misioneros pasaron mucho tiempo en esta ciudad, Lucas entonces encontró en este lugar un tesoro para sus escritos. Pero esto nos hace involucrarnos un tantito más en este pasaje al observar lo que este versículo nos está diciendo y a lo que Pablo se va a enfrentar ahora. Pablo está entonces en la casa de Felipe y le espera una visita quizás que él no esperaba, valga la redundancia. Una inesperada visita llega a la casa donde Pablo entonces se está hospedando. Y este pasaje tiene un evento muy importante aquí, por lo que hemos venido observando cómo Pablo está siendo advertido por la palabra o por parte, digamos, del Espíritu Santo, primeramente, y luego advertido por muchos hermanos a lo largo de este viaje que ha emprendido para llegar a Jerusalén. Lucas hace mención de las 4 hijas, doncellas o solteras de Felipe, quienes les fue dado el don de la profecía y con seguridad muy probable que sabían el futuro inmediato del apóstol Pablo. Hechos capítulo 21, verso 9, nos dice que éste tenía 4 hijas solteras que profetizaban. Nos encontramos aquí frente a un versículo entonces muy controversial, o quizás no, pero que nos llama mucho la atención. Y que quiero invitarles a que lo observemos con mucha altura de miras, ya que algunos podrán argumentar lo siguiente. Por una parte, algunos podrían pensar que estas 4 hermanas no hablan el tema o no le dicen a Pablo lo que le va a suceder, ¿cierto? Porque mantienen el lugar que Pablo acaba de indicar para la mujer en su carta a la iglesia en Corinto, escrita desde Éfeso. ¿Recuerdas ese versículo que quizás no es muy agradable, ¿cierto? Hoy en día. Primera de Corintios capítulo 14, verso 34 dice, guarden las mujeres silencio en la iglesia, pues no les está permitido hablar, que estén sumisas, como lo establece la ley. Este versículo puede ser algo que quizás tenga sentido a lo que nosotros observamos acá,
donde no vemos a estas hijas de Felipe diciéndole algo a Pablo. Pero no quiero pensar más allá de lo que el texto no me invita a pensar. Aunque si así fuera, no estaría fuera de los límites de las Escrituras. Insisto nuevamente, siempre observando lo que tiene que ver con el orden dado por Dios en su palabra y no a la interpretación de lo que hoy podemos escuchar de acuerdo a tantas corrientes, ¿cierto?, que pueden causar un repudio frente a la palabra de Dios, llamándola arcaica, llamándola retrógrada o patriarcal, ¿cierto? No. Aquí nosotros nos enfrentamos a un versículo muy enriquecedor y que nos invita entonces el Señor a que podamos observarlo e interpretarlo a la luz de la santa palabra de Dios. Por lo que otros también pueden pensar que simplemente esta palabra profetizar se refiere al entorno donde ellas han crecido viendo a un padre que desempeña muy bien el llamado al cual el Señor lo llamó. Y es el de ser un poderoso instrumento en las manos de Dios, proclamando el mensaje de esperanza a toda criatura. Y es muy importante que sepamos esto. La palabra profetizar, fíjate bien, la palabra profetizar, desde el principio del siglo XVII, ha llegado a tener un solo y lamentable significado. Es el de predecir lo que va a suceder. Sin embargo, a la luz del Nuevo Testamento, la tarea principal de los profetas del Nuevo Testamento es proclamar el Evangelio, la palabra profética más segura, tal como lo dice Pedro en su segunda carta, capítulo 1, verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y por último, quizás pensando sobre este verso y sus posibles interpretaciones, otros podrían concluir que en el hogar de Felipe seguramente se comentó el tema ampliamente y que la venida de otro profeta no hace más que corroborar todo. Es allí entonces donde entra en esta escena un personaje muy interesante. El venerable entonces profeta Agabo de Jerusalén. Este personaje que vemos aparecer acá es aquel que había anunciado la hambruna unos 14 años atrás, allá en Hechos capítulo 11, verso 27. Dice que por aquel tiempo unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Agabo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Es decir, este era un profeta muy reconocido, un profeta que también tenía todas las licencias, digamos, de la Escritura. ¿Por qué? Porque este hombre hablaba en nombre del Señor, profetizaba y las cosas entonces se cumplían. Por lo que entonces llega en esos días a ellos, y quizás aquí podríamos pensar que no sabemos si este hombre profeta fue llamado por Felipe y su familia. Acá nos encontramos con estas extrañas maneras y extraordinarias de obrar de parte de nuestro Dios. Vemos cómo este varón de Dios, profeta Agabo, se acerca con mucho cuidado a la modalidad profética del Antiguo Testamento. Cómo obraron en aquellas maneras raras en las que Dios mandó a los profetas muchas veces a hablar al pueblo de Israel. No sé si ustedes se recuerdan aquí de Isaías, capítulo 20, versículos 2 y 4. En aquel tiempo dice que el Señor habló a Isaías por medio de este hombre y le dijo: anda, quítate la ropa de luto y las sandalias. Así lo hizo Isaías y anduvo desnudo y descalzo. Mira las cosas que Dios mandaba a hacer a los profetas. Entonces el Señor tenía un propósito, obviamente. Así como durante 3 años mi siervo Isaías ha andado desnudo y descalzo como señal y presagio contra Egipto y Cus, así también, para vergüenza de Egipto, el rey de Asiria llevará desnudos y descalzos y con las nalgas al aire a los cautivos de Egipto y a los desterrados de Cus
lo mismo jóvenes que viejos. Esto entonces vemos cómo Dios está obrando de estas cosas que te digo, muy extraordinarias y raras que nosotros observamos. Aquí entonces en el Nuevo Testamento nos encontramos con algo muy parecido. Vemos entonces al profeta Agabo, al ver a Pablo, dice la Biblia, que toma el cinto de Pablo y le anuncia una impresionante profecía. Entra donde están todos este hombre entonces y toma aquel cinturón y atándose los pies y las manos afirma que así sería atado el varón de quien es este cinto. Lo más sorprendente de esta situación que está ocurriendo aquí es la frase aquí, esto dice el Espíritu Santo. Pablo, al escuchar estas palabras, entonces dice que dijo, al oír esto, nosotros, los que estaban allí y los de aquel lugar, le rogamos entonces a Pablo que no subiera a Jerusalén. ¿Por qué lloran?, dijo Pablo. Me parten el alma. Respondió Pablo, por el nombre del Señor Jesús estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén. Como no se dejaba convencer, desistimos exclamando que se haga la voluntad del Señor. Queridos hermanos, no podemos evitar el volver al tema de la guía del Espíritu Santo acá, ya que hemos observado acá tantas cosas que menciona y que el Espíritu Santo está haciendo. Por una parte, aquellos hermanos están advirtiendo, ¿cierto?, a Pablo que no suba, y mencionan también al Espíritu Santo diciéndole, el Espíritu Santo me ha hecho saber y me ha hecho tener la convicción de que no debe subir. Pero también Pablo también está recibiendo del Espíritu Santo que él está siendo obligado por el Espíritu Santo a ir allá. Pareciera contradictorio, ¿cierto? Pero déjame decirte que no lo es así. Es un tema de sometimiento a la voluntad de Dios. Y el sometimiento a la voluntad de Dios implica estar dispuesto a someternos a los tiempos establecidos por el Señor. Por lo tanto, aquí ¿tiene Pablo alguna convicción más fuerte que todas estas advertencias del Espíritu Santo por medio de todos los instrumentos que han sido utilizados para ser advertido? ¿La convicción de Pablo será aún más fuerte? ¿Acaso son las advertencias la mejor manera de probar nuestras convicciones? Vuelvo a repetirte esa pregunta. ¿Acaso son las advertencias la mejor manera de probar nuestras convicciones? ¿Cómo respondes tú frente a las advertencias en esta vida de acuerdo al llamado y a la misión que Dios te ha hecho a ti? ¿Has pensado que todo sería color de rosa? ¿Has pensado que todas las cosas se te van a poner fácil? Y que entonces esa es la señal que tú estás diciendo, el Señor me está proveyendo y me está abriendo todo. Cuidado, porque probablemente no sea así. Seguramente tengas muchos obstáculos en esta vida y que no te permitan alcanzar la meta o el lugar hacia donde el Señor te está enviando, y pueda que tú desistas pensando en que no necesitas llegar allá. Pero vemos a Pablo con convicciones claras en el llamado y en el propósito que el Señor le había hecho. ¿Qué es lo que aprendemos entonces acerca de la vida de Pablo? Su valentía, su perseverancia, su deseo por hacer la voluntad de Dios. Querida congregación, queridos hermanos, permítanme ir concluyendo entonces. Pablo tenía clara una sola meta, era hacer la voluntad de aquel que lo había llamado. Seguramente Pablo sabía que su llamado no sería como color de rosa. ¿Recuerdas Hechos capítulo 9, verso 15 y 16? Donde el Señor le dijo a Ananías, de acuerdo al llamado que Dios le había hecho a aquel Saulo, ve, insistió el Señor,
Esto diciéndole a Ananías, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Además que Pablo tenía el pleno conocimiento que había alguien más que había sufrido aún más por él. Pablo no era la víctima, Pablo no se victimizaba, Pablo no se autocompadecía, Pablo no atraía hacia sí mismo los sufrimientos. Pablo no llegaba a la casa de los hermanos a hacerse la víctima porque estaba sufriendo en esta vida. Pablo tenía resuelta la vida, Pablo había resuelto su llamado, estaba en el Señor. ¿Cómo tú reaccionas frente a las dificultades en esta vida? ¿Dónde están sostenidas tus convicciones? ¿Crees que tú eres el único que sufre? ¿Crees que tú eres el único que va a sufrir en este mundo? Pablo sabía que Cristo Jesús había experimentado aún mucho más dolor a causa del amor que Cristo tuvo por él. Mira lo que dice Mateo capítulo 16, verso 21. Desde entonces comenzó a Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. ¡Wow! ¡Qué poderosa palabra encontramos y un gran paralelismo en esta situación en la que Pablo está! Tú y yo tenemos una gran misión como iglesia, viéndolo de manera en particular, individual, como miembros, parte de un solo cuerpo, y también como una unidad corporativa, como una comunidad del Evangelio. Y quiero dejarte desafiado esta mañana a que puedas pensar en estas tres posibilidades. Alguien dijo que hay tres posibilidades en la gran comisión de hacer discípulos y de ser un discípulo del Señor. Hay tres posibilidades. La primera es que tú y yo podemos enviar a alguien y sostenerlo, ¿cierto? La segunda es que puedes ir tú mismo como un misionero. Y la tercera es que abiertamente puedas desobedecer al llamado que Cristo te ha hecho. El caso es que ignorar estas posibilidades es negarte a ser un discípulo de Cristo porque simplemente no estás dispuesto a negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirle a Él. Y es ahí donde tú y yo somos responsables delante de Dios porque el Señor nos va a pedir cuentas. Te va a preguntar, ¿qué hiciste con los dones, con los talentos que yo te di? Señor, porque yo te conocía, en realidad no lo conoces, porque no echaste a andar tus dones, no echaste a andar tu llamado que el Señor te dijo. Por lo tanto, el Señor va a juzgar tu proceder. Pero esta mañana, queridos hermanos, la palabra del Señor nos invita entonces a retomar nuestras convicciones como iglesia, como hijos de Dios, y saber que como iglesia estamos llamados a sufrir. Somos privilegiados a sufrir en medio de este mundo caótico. Solamente ve y haz discípulos. Invierte tu tiempo en lo eterno. Eso es lo que el Señor desea para su iglesia. Sal de tu comodidad. Sal del lugar donde te has puesto y anda y haz discípulos. Toma tiempo esta semana y habla con alguien. Invierte tu tiempo esta semana. Comparte del Evangelio, de la buena noticia. Comparte de la esperanza que el Señor tiene y ha puesto en tu corazón. Porque hay familias, personas que necesitan escuchar del mensaje de esperanza. No esperes que esto pase.
Desde ahora el Señor te está mandando a proceder con valentía, con perseverancia, como un llamado de Él. ¿Estás dispuesto a negarte? El Señor entonces te dice, toma tu cruz y sígueme. Oremos. Padre, esta mañana te damos tantas gracias por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra. Padre, te agradecemos, oh Señor, porque solamente en tu palabra, oh Señor, encontramos verdadero descanso, nuestra verdadera identidad como iglesia. Esta mañana, oh Señor, te agradecemos porque tú, oh Señor, quebrantas nuestros corazones. Te pedimos, oh Señor, que tú puedas infundirnos la fuerza que solamente tu Santo Espíritu puede darnos para poder llevar a cabo, Señor, nuestra carrera y nuestro llamado al cual tú nos has hecho. Permítenos, oh Señor, alcanzar a un discípulo, hacer a un discípulo, Señor, que ame tu nombre y que te ame a ti, oh Señor. Enséñanos a cómo, Señor, plantear tu evangelio que es tan sencillo y poderoso en las manos de tu Santo Espíritu, Señor. Solamente permítenos confiar y creer que tú puedes usar nuestras vidas, llevar tu palabra a otros, oh Señor. Danos esa clara convicción, Señor, que Pablo tenía de llegar a su meta. Proseguir a la meta, proseguir a nuestro punto, oh Señor, porque vale la pena, oh Señor, tener no solamente un referente como Pablo, sino el más alto y sublime referente que es Cristo Jesús. Él mismo vino a este mundo y se hizo hombre por amor a nosotros, muriendo en la cruz del Calvario, teniendo claro su propósito y la voluntad por la cual estaba en este lugar. No hacer su propia voluntad, sino cumplir la voluntad de aquel que lo había enviado, oh Señor. Gracias te damos, porque nos permites ser parte de tu iglesia. Esta mañana, oh Señor, venimos delante de ti, entregándote, Señor, todas aquellas cosas que no nos permiten ser verdaderamente tus discípulos. No queremos, Señor, albergarnos ni refugiarnos en aquella, Señor, en aquel pensamiento barato, oh Padre, de pensar que somos pecadores y que eso no nos permite a nosotros movernos y hacer discípulos. Padre, desechamos ese pensamiento de nuestras vidas, porque hemos sido creados como nuevas criaturas. Tenemos un nuevo corazón en Cristo Jesús que nos invita a llevar el Evangelio a otros. Permítenos esta mañana, oh Señor, dejar a tus pies nuestra comodidad, dejar a tus pies, Señor, nuestra poca valentía, dejar nuestra comodidad, Señor, a los pies de la cruz, que se han vuelto, Señor, tan pecaminosas a tus ojos, oh Señor, porque nos permite centrarnos solamente en nosotros y no llevar tu palabra y tu mensaje a los que lo necesitan, oh Señor. Padre, te damos gracias porque reconocemos que tú, a partir de esta congregación, tú nos harás una congregación que envía a otros, que invierte su tiempo, sus riquezas, sus dones, sus talentos, sus oraciones en aquellos que van a ser enviados para que el Evangelio sea esparcido, oh Señor. También tú, oh Padre, vas a levantar hombres y mujeres de este lugar que también van a salir como misioneros, como plantadores, Señor, para llevar tu palabra a otros. Líbranos, oh Señor, oh Padre, de negarnos a cumplir tu misión. Líbranos, Señor, y ten misericordia de aquellos que están abiertamente desobedeciendo a tu llamado, Señor. Trae la convicción y que ellos puedan correr a tu cruz. Esa cruz que nos invita esta mañana a rendirnos a ella. Amén.
y amén. Cantemos entonces, qué gloriosa cruz, aquella cruz que anunciamos, que es el mensaje de esperanza. Cuando recuerdo la gloriosa cruz donde muriera el Hijo de Dios, todo lo estimo por vano y falaz, y mi orgullo no tiene lugar. Oh gloriosa cruz, me enseña que con su morir puedo vivir. Mira sus manos, su frente y sus pies, qué extraña mezcla de amor y dolor, cuando el amor significa morir por darnos vida, él vino a sufrir. Oh gloriosa cruz, me enseña que por su morir puedo vivir. Oh gloriosa cruz, nos reunimos hoy a bendecir tu nombre, oh Rey. ¿Con qué podría pagarte, Señor? La vida misma jamás bastará para pagar tan inmenso amor, mas hoy te entrego todo lo que soy. Oh gloriosa cruz, me enseña que por su morir puedo vivir. Oh gloriosa cruz, me enseña que por su morir puedo vivir. Gloriosa cruz. Cuando recuerdo la gloriosa cruz, donde muriera el Hijo de Dios, todo lo estimo por vano y falaz, y mi orgullo no tiene lugar. Nada de mí tiene lugar a los pies de aquella cruz. Pablo tenía claro esto cuando nos dice: considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesucristo, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Queridos hermanos, quiero invitarles entonces a que con estas palabras podamos entonces despedirnos y así entonces recibir la bendición que solamente el Señor puede otorgarnos a través de la palabra que Él nos ha dado en Números capítulo 6, verso 24.
Levanta tus manos en alto y di conmigo allí: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz que tu corazón necesita. Querida iglesia, que el Señor les bendiga, y nos despedimos entonces glorificando al único que es digno de toda alabanza. Cantemos al Señor.